Saren. Listo. Ya, Y un día más, un capítulo más, iniciando el mes de marzo. Bueno, en capítulos no, pero ya se estaría grabando el 3 de marzo, aquí en Chilsi Cojones. Y pues bueno, un saludo a todos, un saludo a Caleb. qué raro. ¿Cuál es el plan del día de hoy, la temática del día de hoy? A ver, realmente plan como tal estructurado, ninguno. Pero sí tenemos un tema y es el de el artículo que te mandé sobre los antidepresivos, que su efecto no era mayor que el placebo. Entonces hoy día vamos a comentar un poquito más en cuanto a eso, ¿no? Antidepresivo. Claro. Y para poner un poquito en contexto, Caleb, hace unos días estábamos pues ahí en chat, estábamos conversando y manda un artículo que he encontrado. El artículo está en inglés y hace una revisión sobre, pues es un artículo de revisión sistemática, ¿cierto? Es Sí, un artículo de revisión sistemática. Entonces, donde está, hasta donde yo entiendo, yo recuerdo, era evaluando o viendo los efectos que tienen los antidepresivos pues los pacientes, ¿no? Los efectos que traerían y se hacía una comparativa con los efectos placebo. Y exacto. esto tiene ya mucha relación con lo que vendría a ser lo que es la psiquiatría y cómo se ha visto quizá en muchas ocasiones, al menos aquí en nuestro querido Perú, que se reduce los síntomas de trastornos del neurodesarrollo o otro tipo de estos a toma esta pastilla para que te sientas mejor, ¿no? Y es quizá un poquito. Bueno, es reduccionista, por así decirlo. Te enfocas demasiado pues, en los efectos químicos que podría tener. Sí. Mira, algo como se llama que eh, yo he notado bastante en estos últimos, no sé si semanas o este último mes, es de que al menos donde, o sea, donde estamos nosotros en Perú, todavía queda bastante de esa perspectiva médica en psicología. O sea, porque es ir al psicólogo y que vean unos síntomas, o sea, conductas, que las sitúen según un manual, el DSM, Claro, que luego te deriven por una pastilla. Entonces, claro, o sea, es como que te vayas al doctor, empiezas a describir síntomas de gripe, te dice, por ejemplo, ¿no? Él empieza a marcar los ítems, ver, tienes gripe, y claro, entonces luego te da el medicamento. Entonces, al final, la psicología no deja de ser de una manera similar a ese modelo médico al que tanto estamos acostumbrados, ¿no? Y bueno, creo que desacostumbrarte de eso, o sea, dile a la gente que lleva tomando 3 años, 4 años antidepresivos, de que realmente el efecto no es mayor al placebo. O sea, díselo a ellos que claro, o sea, llevan todo ese tiempo tomando estos claro, medicamentos. Es duro. claro. Claro, es que aquí, bueno, ya quizá para preguntar, para fomentar lo que es la charla, entendemos nosotros que en el modelo médico, pues usualmente hay una cierta características, bueno, se identifican signos y síntomas. Estos signos y síntomas, pues, tienen un motivo, ¿no? Pues, dependiendo del tipo de la enfermedad. Entonces, según el modelo médico, ellos estudian, bueno, la verdad que no sé, hasta ahí sí, yo diría cuál es el objeto de estudio de la medicina. Entiendo yo que dependiendo de la rama, algunos se centran en un órgano en especial. Y a ver, Claro, es que, o sea, la claro, medicina como tal es el campo aplicado de, o sea, de alguna ciencia como tal. claro. Claro. Viéndolo desde ese punto, en el caso de la psicología, quiero creer yo, como tú dices, se ha adaptado un modelo médico. Y como dices, estamos tan acostumbrados que si, pues bueno, si para la gripe me dan un paracetamol, en psicología espero que también me den algo que pues Claro. me haga sentir mejor. Será Ignorando que rally. pues bueno, a diferencia de medicina, en psicología el objeto de estudio ha sido pues un tema de debate. Ha sido un tema de muchas posturas, no ha habido algo claro, a diferencia de que lo que es esto, justamente cuando una ciencia tiene un objeto de estudio, ya tiene sus principios, tiene sus fundamentos y tú ya estás sabiendo ya de raíz detrás qué es lo que tú vas a evaluar. En el caso de la Claro. medicina,
si ellos se centran en los signos y los síntomas, es porque ya su marco teórico que les están enseñando los empuja a seguir así, a seguir ese protocolo, para así decirlo, ese tipo de acciones. Pese a ello, nosotros, que no tenemos como tal, bueno, no hay una unificación, no hay algo universal en la psicología. Se dice que es la conducta, el comportamiento humano, el desarrollo y muchas cosas. En la rama en el enfoque que nosotros seguimos, que es el conductismo, es más que nada ya, si estudiamos la conducta y tenemos detrás una raíz, idea filosófica, que lo que Sadam y Caleb comentó en su momento estaba en un chat, lo que es el determinismo, que explica que nuestra conducta está controlada por acciones, previas actos. Entonces, de cierta manera, nuestro marco teórico nos empuja no a tener en cuenta únicamente los signos y síntomas, sino también el contexto y las contingencias pasadas que están manteniendo esa conducta. Claro, totalmente. De hecho, un poquito Ujú, para complementar eso que dices, y es que o sea, en el libro que te comenté al principio empieza con filosofía de la ciencia. ujú, Y es de que justamente ahí en ese apartado, algo que comparten todas las ciencias son axiomas filosóficos y estos axiomas ya se presuponen porque tú no los puedes falsear. O sea, un axioma no puede estar puesto a si es verdad o si no, sino que ya lo asumes. O sea, yo asumo de que este lapicero es real. O sea, yo no puedo decir, no, o sea, bueno, podría decir, no, pero es que me lo estoy imaginando, estoy no sé, o sea, yo no puedo asumir eso, no puedo falsear y decir de que este lapicero no es real. Entonces, en la psicología, los principios, pues, estos axiomas es el monismo, el determinismo y el materialismo. Empiezo esos tres en psicología. Entonces, claro, si nosotros empezamos de eso, podemos ir construyendo ya pues nuestro objeto de estudio y con ello ver cuál va a ser la metodología adecuada para estudiarlo, siempre en base a estos tres principios del conductismo, ¿no? Materialismo, determinismo, monismo. ¿Y qué pasa si es que no lo tiene o si es que no está tan claro? Porque al menos yo veo que en psicología posicionarte y decir, no, es que yo solo soy conductista, yo soy cognitivista, yo soy humanista. O sea, creo que posicionarte es como si estuviera mal visto, porque ayer ujú. pensaba y decía, la universidad es la que más, o sea, la universidad no forma psicólogos científicos, la universidad forma psicólogos eclécticos. Sí. Entonces, yo he llegado a esa conclusión. Esa es la conclusión a la que yo he llegado. Que en la universidad, al momento de esa formación, te dan un poco de todo y como te quedas solamente pues con eso, con esa información de humanismo, Claro, activismo, psicoanálisis, conductismo, tal, tú quizás en ese optimismo ingenuo crees que la psicología es así. Y posicionarte y decir, no, es que yo solo, o sea, yo soy conductista radical. O sea, la otra persona se asusta, ¿no? Oye, pero el ser humano es complejo, el ser humano claro, tiene un alma, tiene una mente. Cuando, bueno, no claro. va. Claro que aquí también es preguntarse de dónde, o sea, es entender lo que es ciencia al fin y al cabo, en un principio. Porque, a ver, yo te pregunto, si tú, o sea, tú cuando sales de la secundaria, yo te pregunto, ¿qué es ciencia? ¿Sabrías responder? Antes, una A precisión, un ver, pequeño. Recordé, los tres axiomas que había mencionado eran claro. o sea, las bases filosóficas del conductismo. Pero Ujú, luego, o sea, eso, los axiomas de todas las ciencias, o sea, de todas, es el principio ontológico, el segundo era el determinismo, y el tercero, sí era, que lo tengo acá apuntado, es el epistemológico. Eran estos tres, de todas las ciencias. Los del conductismo, sí, bueno, los tres que dije. Ahora, continuando con sí. tu pregunta, no. O sea, yo salgo del colegio y tú me preguntas qué es ciencia, yo te digo, bueno, lo que hacen en el laboratorio, que es lo que Claro, la mayoría tiene ese condicionamiento hecho, ¿no? claro. Ahora, es que yo hago la pregunta porque es que nosotros, cuando salimos, lo que se nos explica o lo que se nos verbaliza de bastante manera es: con un trabajo,
que te dé dinero, las matemáticas son importantes, la comunicación es importante, te va a llevar al éxito. Pese a ello, no entendemos que estas disciplinas pues tienen como tal ciertos fundamentos, un marco teórico y ciencias que pues se exploran más allá. Yo hago la pregunta también con el fin de reflexionar, si una persona realmente entendiera que la ciencia pues tiene esta construcción, nacen de ciertos axiomas, ciertas raíces filosóficas, y luego de eso recién se va construyendo esta serie de disciplinas donde te exigen y te explican que tienes que tener un lenguaje lógico, coherente, que tienes que seguir ciertos métodos, ya con esa idea previa, cuando tú entras a una carrera que parte de una disciplina que se denomina ciencia, ya ahí tú puedes empezar a cuestionar, ok, me explicas de conductismo, me explicas de humanismo, me explicas todo esto, pero ¿por qué no hablan el mismo lenguaje? ¿Por qué no hay términos que coinciden? ¿Por qué si tú me dices que el motivo de esta conducta es el niño interior, por qué la otra me dice que son por contingencias? ¿Qué es lo que las diferencia? Entonces, si una persona ya tiene conocimiento previo de lo que es ciencia, creo que, o al menos quizá se le explicara antes, quizá también podría tener la curiosidad, podría decir, ok, ya como que esta se apoya en el pensamiento dualista de Descartes, que es mente-cuerpo, pero esta ya tiene otros tipos de axiomas. ¿Cuál explico yo? ¿Cuál veo más acertado? Porque también hay hay ciertos libros que podrían, pues, de cierta manera fundamentar o explicar por qué hay ciencias y pseudociencias, qué es lo que se repite y qué es lo que no. Entonces, es como que, pues, es la pregunta y yo te propondré esto como que quizá un punto base por el cual, eh, bueno, un motivo, una de las muchas causas por la cual también esto, no, hay eclecticismo quizá en las universidades y muchos como estudiantes como dices, en ese optimismo ingenuo, decimos, contemos todo Claro. y algo bueno puede salir de eso. Claro, es que creer que algo, o sea, hace una semana, semana y media creo, me escuché en una entrevista haciendo en Jumea y te decía de que pues en psicología es la única ciencia en la que tú tienes la capacidad de decidir si vas a hacer ciencia o si vas a hacer pseudociencia. Es decir, imagínate que en física tú cursas la carrera y luego llega un determinado punto en donde te dicen, bueno, ¿tú quieres estudiar o sea, toda la parte pues de la física como tal? ¿O quieres estudiar, no sé, astrología, el tema del horóscopo, o sea, estas, no sé, cosas? Vamos, o sea, Claro, que nada se tiene que ver con la física. O sea, eso claro está de que pues en la física actual, en los estudios, en la malla curricular, esto no pasa. Pero es que en psicología sí pasa. O que en medicina llegues a un determinado punto y de repente, no claro. sé, oye, vas a seguir con la medicina o quieres irte a la homeopatía? O no sé, o estas cosas de curar por energías. Claro. Coño, pero en psicología sí pasa. O sea, que llega un punto y tú Ujú. dices, bueno, entonces, Es- ¿cómo quieres estudiar la Claro que ciencia? claro que yo me pregunto en ese punto, ¿en qué situaciones alguien sabe que está haciendo ciencia o no? ¿O cuándo te das cuenta de lo que realmente es ciencia? Claro, buena pregunta. Porque sinceramente, yo también no era muy consciente recién estos últimos años, el año pasado y quizá este año, y bueno, sobre todo este año ya como que tomo conciencia de lo que es o lo que se entiende, se define como ciencia y también por qué es una ciencia, cómo se va formando, pero es curioso, no sé, yo me preguntaría, ok, a alguien que está haciendo ese tipo de prácticas, descríbeme qué es ciencia y Claro, por qué lo que tú estás haciendo es ciencia. O sea, total. y si realmente esa persona tal vez sabe que no es ciencia, pero en su cinismo sirve y lo Claro. que... Es Sí, que imagínate, al fin y al cabo, lo que se felicita o lo que yo he escuchado mucho ya en mi experiencia es que ganes dinero. ya. Es que ya entran a tallar otras variables, ¿no? Ya es De la otro, mano. bueno, ya es otro tema, por así Sí, decirlo. Pero toco este totalmente. tema porque yo digo, si las personas tuvieran quizá ese conocimiento básico de lo que es ciencia, quizá también pudieran tomar en cuenta ese pequeño o identificar.
que cómo te está hablando el psicólogo, ¿no? Si realmente sabe lo que está hablando o simplemente está repitiendo o parafraseando lo que tú le has dicho, pero con otras palabras un poquito más bonitas, ¿no? Totalmente. O también esto, ver el tema justamente de los fármacos, ver más allá. O sea, una cosa es que esto que he visto mucho también creo que es en las publicaciones en Grama, o también que Caleb me ha comentado. Una cosa es que este supuesto fármaco te reduzca el síntoma o ese, entre comillas, malestar que tú describes, pero lo que mantiene la conducta, las contingencias de tu entorno siguen ahí. Ujú. ¿Cómo esperas cambiar eso? O sea, que me Es parece como el meme curioso. del perrito que se incendia, del que todo está ardiendo It's alrededor, fine. y el perrito está ahí, no sé, como un balde de agua al costado. ¿Sabes? Similar. Ay, es que, mira, a la verdad, bueno, ya, y yo te planteo que, a ver, no te planteo, no, sino te invito a que describas qué fue lo que, lo que se encontró, porque lo que encontraste es en este artículo con Ah, respecto a los placebos y los antidepresivos. ya, había dos, o sea, creo que solo te mandé una revisión, pero Sí. encontré dos, una en español y otra en inglés, una del 2016 y Ujú, otra del 2022, que creo que es de las últimas que salió, si es que no me salto ninguna, pero bueno, ujú, si es que pues, alguien lo ve, que lo busque, ¿no? Revisión sistemática en PubMed y ahí te va a salir. Y en la del 2016 creo que fue con 16 estudios que se habían hecho, y al final la conclusión era la misma. O sea, es obvio, es literalmente obvio, de que los antidepresivos tengan un porcentaje mayor de eficacia. Eso es obvio, o sea, de hecho, eso se asume, porque si tú estás dando un antidepresivo, entonces, obviamente, si es un medicamento, tiene que ser superior al placebo. O claro, sea, si es inferior, pues ahí ya cuestionate qué cosa es lo que estás vendiendo. Pero ¿qué pasa? Y es de que ese porcentaje superior no era estadísticamente significativo. Es decir, en aquellos casos en donde esos trastornos del ánimo, ansiedad, depresión, estaban en un nivel leve o moderado, según pues lo han medido allá en esa revisión, que es a través de un autoinforme, un cuestionario donde tú respondes y en base a tus puntajes te sitúas en una categoría leve, moderada o grave. claro, Bueno, de nuestra perspectiva ya me dirás tú cómo es que puedo catalogar un comportamiento leve, moderado o grave, ¿no? O sea, que ya es, bueno, seguimos con esa pues base médica, claro. ¿no? Es una tos grave, una tos leve. Mm, Bueno, pero bueno, continuando esto, y es que decía de que aquellos participantes en donde estaba pues leve y moderado, el efecto placebo era muy similar. O sea, vamos, o sea, por no decirte igual, era muy similar. claro, ¿Hasta qué punto el hecho de que realmente esas personas, ojo, y no le estoy echando pues la culpa a las personas, no, o sea, para nada. Ellos son los primeros que tienen que recibir ayuda, los primeros a los que se tiene que estar para, pues, para las situaciones que se estén presentando y tal. A lo que yo claro. voy es a quienes están detrás, ¿no? A quienes realicen estos estudios y quienes lo toman como, pues, como una verdad absoluta, ¿no? De decir, bueno, es que en la universidad me han enseñado que, pues, no sé, la sertralina, ¿qué más? Diazepam, no sé qué medicamentos hay, son para esto. Y bueno, yo asumo y creo de que, pues, si me dicen y me lo dice un psiquiatra, pues debe funcionar. Pues bueno, Eso de autoridad. se ve que no mucho. O sea, de que funciona, funciona, sí. Pero es que funciona porque imagínate que, no sé, o sea, Mira, es funciona como. que, Es que, a ver, quiero colocar este ejemplo que yo a siento ver, que lo pone muy, o sea, siento que se nota bastante. Imagínate de que yo empiezo a ajá, tomar benzodiazepinas. ujú, ¿Por qué? Pues por un, no sé, trastorno depresivo, empiezo a tomar benzodiazepinas y cuando yo las tomo, yo me verbalizo a mí mismo. O sea, yo me digo, estoy tomando un medicamento, estoy yendo con el psiquiatra, estoy yendo con el psicólogo. Yo tengo que empezar a sentirme mejor. ¿Por qué? Porque que yo tome medicamentos, que vaya al psiquiatra y que vaya al psicólogo, es imposible que yo me sienta mal. Y por esas verbalizaciones, quizás si yo no tenía ganas de salir, ahora como que quizás me voy animando. ¿Por qué? Porque estoy yendo al psiquiatra, porque estoy yendo al psicólogo y porque estoy tomando pues mis benzodiazepinas. claro, Entonces, realmente, pues, ¿cuál será la causa por la que tú empiezas a salir? O sea, ¿porque realmente tú te estás verbalizando eso? ¿O porque realmente, pues, ese
ese medicamento está siendo efectivo en ti. claro, Entonces, ahí para mí ya está esa duda bien marcada, al menos en esos casos donde puedo hablar que son pues leves o claro. moderados. ¿Y qué preguntaría? Bueno, yo no lo sé, me hubiera gustado quizás, debí haber leído un poquito. ¿La psiquiatría es la que usualmente es la que receta y hace ese tipo de investigaciones o quién es quien hace este tipo de investigaciones? Lo curioso es que son mismos psiquiatras. Claro, y aquí yo preguntaría, ¿cuál es la, o sea, yo sé que la psiquiatría es, bueno, hasta donde yo sé, quizá me equivoque, es una rama de la medicina Sí, y usualmente es a quien le decimos, ah, él es el que medica, sí, tal él cual. es el que hace eso, porque tiene conocimiento sobre tipo de fármacos y todo eso ya. ¿Qué es lo que realmente estudia? ¿Cuál sería su objeto de estudio en ese caso de ellos? Pues aparte bioquímica del cerebro, ¿no? Ese es el Entonces, punto. claro, ya en esa perspectiva, eh, como que entiendo yo que su función, o al menos el servicio que ellos estarían ofreciendo, es justamente, pues, proporcionar ciertos fármacos que estén, bueno, que intervengan en esa parte bioquímica del cerebro y pues, no sé, ya dependiendo del servicio que sea, en el caso entiendo yo que psiquiatría es brindar este fármaco para que se sienta mejor, ¿no? Y ya es como que tu función, ya, ok, entiendo, sirve. Y el Claro. error creo que estaría justamente en, pues, no tomar en cuenta que quizá hay más que un proceso bioquímico del cerebro, ¿no? Que esté provocando esto de acá. Es como que centrarte demasiado en eso es, bueno, y digo, es peligroso, como decía Caleb, es al final el servicio es para esta persona que se está sintiendo mal y decir, mira, este estudio como no se toma en cuenta esas variables, esas demás variables que están ocurriendo. Claro. Bueno, no sé, no he tenido la chance de leerlo completo, pero, ok, estás midiendo el efecto placebo y los antidepresivos, pero quizá el contexto de la persona, ¿qué ocurre? Literal, Qué hay detrás? O sea, literal. justamente entiendo yo que al menos en esto de acá, la disciplina se centra en estos procesos bioquímicos y los efectos de los fármacos allá. Ah, perfecto. ¿Y qué es lo que nos puede decir también que este efecto placebo, ¿no? Que sobre justamente los mismos efectos de un antidepresivo y de efecto placebo. O sea, como ya de cierta manera como que quizá no es tan necesario, quizá también esto, bueno, no tan necesario, ¿no? Sino ampliar un poco más la visión y centrarnos en qué es lo que realmente está generando esta conducta de, pues, de sentirse, entre comillas, mal de la misma persona. Me acuerdo muy bien que tuvimos bueno, estaba con Caleb y una amiga más en el tema de cumpleaños, de mi cumpleaños, y me acuerdo que habíamos hablado de cómo Caleb, pues, estaba un poco más suelto, en el sentido de que, pues, lo habíamos visto un poquito más alegre, y, y mi compañera hace el comentario de que sí, el alcohol tiene por cierto proceso, el comentario, digo, y la respuesta de Caleb inmediata fue, a mí no me importan los procesos, no me acuerdo bien cuál fue la respuesta inmediata, era como que, no, yo me centro en estas cosas hasta acá y un proceso más molecular, no me sale la palabra, no, no Vale. me, no No, no me, lo recuerdo, pero no, está un poco bueno, claro, pero vale. claro, pero yo me acuerdo muy bien que Caleb hacía ese hincapié todavía cuando, a dónde sí, de, mira, es cierto, el alcohol provoca esto, pero también está en mi contexto y todo está acá, y ya, pues bueno, es también, lo menciono como para dar cabida, pensemos un poquito más allá del contexto en el cual están manteniendo este tipo de conductas en las personas y cómo puede esto estar ocurriendo aquí. Si yo te pregunto, Caleb, aparte ya, bueno, esta es una perspectiva, ¿tú qué crees que otros factores estén beneficiando a que las personas pues confíen tanto en los fármacos? Qué buena pregunta. Y yo creo que lo tengo casi claro. Y es de que, o sea, no sabría decirte desde qué fecha exacta o aproximada están los Ujú. fármacos. Vamos a suponer que están desde los 80. Por Ajá, decirte quizás es más, quizás me estoy confundiendo o es menos, pero supongamos que es de claro, los 80. O sea, tú dile a las personas que desde hace 40 años, del 80 a 2025, lo que están tomando, su efecto no es mayor a placebo.
O sea, tú díselos a ellos que vienen con una cultura, con esa parte de que se han creído, o sea, porque, pues por ese exceso de autoridad quizás, de que te lo dice un médico, te lo dice un psiquiatra, pues yo me lo creo. Y Aparte, ha sido o sea, reforzado por cuántos años también claro. esa... Y nosotros también estamos expuestos a algunas contingencias en películas, en series. O sea, ya me dirás tú, en una película, cuando alguien se va al psiquiatra, pues de frente automático son las pastillas. Entonces al final eso también pues no deja de ser una influencia del contexto en donde pues ya la persona asume y cree, interioriza, por así Claro, decirlo, de que bueno, psiquiatría, pues tengo que tomar pastillas y esas pastillas me harán bien. Pero claro, o sea, el nivel de análisis llega solamente hasta ese punto, ¿no? Pero quizás no tome en cuenta muchas cosas. Y ahora, dile a esas personas de hace más de 40 años que están con antidepresivos, que hoy en día, 2020, 2025, pues su efecto claro. es bajo. O sea, es como que destruirles una idea que pues se han formado pues durante De muchísimos. años. Claro, es Yo creo que, que hay complejidad. pucha. Mira, yo aquí también quise agregar o preguntar, no sé cómo se plantearía esto, pero si nos damos cuenta, yo me acuerdo bastante de un artículo que me gustó que me compartió en su momento que era sobre la nueva caja de Skinner. Bueno, el artículo trataba sobre cómo Skinner sigue siendo relevante en la actualidad y presentaba el nuevo modelo de la caja de Skinner, que en este caso era las redes sociales, el teléfono, con las recompensas inmediatas y todo ello. O sea, a mí me da la impresión de que justamente que la respuesta sea inmediata, es decir, me siento mal, una pastilla Claro, también ayuda, o de cierta manera, ha ayudado a que, pues, sí, el fármaco funciona, porque a veces ya no es tanto considerar el tema de, voy al psicólogo, estoy muy triste, sino, voy al psiquiatra, me siento así y me da claro, esto y me da el fármaco, ¿no? Quizá creo yo que a medida que ha ido pasando el tiempo, me da la impresión de que, pues, queremos hacer las cosas más rápido, queremos sentirnos bien más rápido. Esto ya es mi percepción, mi interpretación, pero creo que también quizá ese deseo de que todo sea inmediato y que el fármaco de cierta manera te ofrezca, te dé esa sensación de que, sí, te vas a sentir esto mejor, de manera más rápida, claro. influye o está influyendo bastante en el que se escoja más, ¿no? En el que se le dé tanta relevancia. Y pues bueno, ¿no? O sea, yo te preguntaría, uno es el tema de la inmediatez, de entregarlo de manera rápida. Claro. ¿Qué otros factores? Bueno, ya mencionaste lo que es el contexto, la cultura. Hay el sesgo de autoridad, porque si nos dice un médico siempre ha sido pues esa imagen de autoridad. Claro. Tú como, a ver, como en tu experiencia, o no sé, ¿tú qué opinarías aparte o quizás desde una perspectiva funcional? ¿Qué otras cosas estarían aumentando la probabilidad de que las personas pues tengan tanto esa predisposición a buscar un fármaco? O sea, al principio o sea, de la conversación que estamos teniendo, Claro, yo te decía de que ese modelo médico está muy presente pues, en psicología. Pero es que, claro, o sea, también lleva presente cientos de años en la población. sí, es verdad. Entonces, para ellos, ir a un especialista de la salud quizá es, o ellos interpretan que, bueno, yo voy y así como voy al doctor, a mí me receta algo para mi gripe. Pues hombre, yo sí voy a... Y el resultado es instantáneo, o sea, es en el momento. Bueno, unas horas. Pero entendemos de que pues las consecuencias del medicamento están ahí en el momento. Pero ahora pues dile a una persona de que tiene que estar semanas, meses en Claro, terapia para que su X comportamientos que tenga claro. disminuye. Entonces, es esa persona que está en dos caminos, ¿no? Camino corto, pues ese camino pues de las pastillas que, bueno, o sea, Claro. va en consonancia a lo que ha sido expuesto a nivel cultural, a lo que cree y pues, bueno, a sus años también pues de historia, ¿no? De que pues se ha reforzado todas estas cosas. Y Ujú. ahora de repente muestra el otro camino que a priori es mucho más largo en la parte terapéutica. Claro.
primero lo tienes que evaluar, luego tienes que ver cuáles son las técnicas que más se adecuan a la persona, luego tienes que Claro. exponer. Entonces, el coste de respuesta, el coste de emisión de conducta es Es- mucho más alto en el segundo que en el primero. En el primero es, te doy 5 soles, tú me das mi sertralina y me lo tomo. En el segundo, el coste de emisión de la conducta es levantarte de tu cama que no tienes ganas, ir a hablar con alguien que no conoces por 1 hora o una vez a la semana, y te va a contarle tus... costar, Claro, o sea, y es, te va Dios, a costar dinero. es literalmente, o sea, el coste de emisión de la conducta es mucho más alto en el segundo. Y yo creo que ahí es donde quizá la preferencia de las personas, ¿no? Por Claro. psiquiatría. ¿Tú cómo crees que los psicólogos contribuimos a esto? O los que se titulan con psicología aquí en Perú. Eh, Justamente la doctora Forsan mencionaba de que pues esa psicología, que bueno, yo estoy en bastante, o sea, conversación personal que yo me digo, o sea, yo ahorita soy egresado de psicología, Ujú. pero a mí no me gusta que me digan psicólogo, porque es como que por alguna razón me siento sucio, o sea, o sea, es como que tú le digas, no sé, a alguien que te lee las cartas, no, es que él también es físico. Él es físico de cartas. Y o sea, lo estás colocando con la misma palabra a ese Claro. físico y a otro. Y ahora, pues, bueno, psicología creo que es similar, ¿no? Porque no me gusta que digan psicólogo. Pero bueno, regresando al punto. Y Ujú. es de que, pues, la psicología en sus principios, desde, qué sé yo, desde Aristóteles, no, desde Hipócrates que cuando coloca esa parte de los 4 humores, al final no deja de ser una perspectiva médica, ¿no? De que, pues, bueno, alguna deficiencia, pues, no sé, del hígado, de que era flemático, sanguíneo, bueno, esas cosas. Ujú. Entonces, quitar esos años, ese tan dichoso, pues, modelo médico y de repente, Claro. pues, esa ambición de la psicología de quizá parecerse a la A la medicina, ¿no? medicina. Sí. Como mencionaba la doctora Frozán, ahorita ya me acordé, es que incluso actualmente en la psicología científica también tenemos ese parecido. ¿Por qué? Hay pues en medicina salía pues un grupo de personas y donde Claro. decían, vamos a hacer medicina basada en evidencia científica. ¿Qué hizo la psicología? Bueno, psicología basada en evidencia científica. Y es como que, es por eso de que hoy día se ve bastante, pues, bueno, creo que se ve mucho menos, pero se ve de que todavía sigue arraigado no sé, o sea, como si fuéramos los primos de la medicina. O sea, nada, vamos, o sea, nada. Claro. Pero cuando nos quitemos eso y cuando nosotros mismos, desde la psicología, digamos, no, o sea, la medicina, o sea, déjale la medicina. La psicología, pues estará en lo para acá. Entonces, Claro. ahí, yo creo que es donde se empieza, ¿no? Quitarle eso a lo médico. Claro. Mira, ya para acabar, porque se nos está acabando el tiempo, o sea, es una Ujú. idea, yo quisiera dar tu opinión. Es una idea, pues, que ha nacido durante esta plática, planteándolo desde la perspectiva que yo entiendo que una ciencia, pues, al fin y al cabo, creo que la filosofía y la ciencia, o me da la impresión, nacieron con la intención de poder explicar o entender el contexto, el mundo en el que nosotros estamos viviendo. Es como Claro, asignarle un lenguaje a ciertos objetos de estudio. En el caso de no sé, de la física o la mecánica, intentan explicar fenómenos como la gravedad y se encuentran y se crea un lenguaje técnico, un lenguaje esto ya específico que trata de ser objetivo y sigue ciertas normativas, ¿no? Todo esto nace a través de cuestionamientos, ideas y todo ello. Y el paso del tiempo ha traído esto, pues, diferentes pensamientos, diferentes ideas. Y me da la impresión de que las personas en el afán de querer defender o de que su idea o su pensamiento sea fuerte o sea relevante o siga siendo escuchado, claro. olvidan que la ciencia tiene estos protocolos, no tienen ciertas normativas para que sea objetivo y se cree ese lenguaje técnico.
Y menciono esto porque a veces me da la impresión de que quizás ciencias o como las disciplinas como la psicología, por querer dar esa impresión de que sí Claro. son o de que es respetable, se olvidan de seguir ciertos modelos científicos, que, o sea, hay ciertas normativas, no es como en el lenguaje. Claro. Claro, yo lo comparo, o sea, veo la ciencia como el lenguaje técnico como tal, pues es un tipo de lenguaje que te intentas explicar algo, pero para que se te tome igual importancia que otros, en vez de seguir la normativa, simplemente dices cosas similares y no es tal cual. Y Sí. siento que pues influye mucho, ya no el deseo de hacer ciencia, sino de que tu idea sea relevante. Claro, todo. Yo de la idea que te planteo ya como a manera de cierre. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? Porque ya se nos acaba el tiempo en 2 minutitos. Sí. En cuanto a eso, hombre, Ujú. a ver, el objetivo creo que de toda ciencia es llegar a conocer el mundo, por así decirlo, llegar a conocerlo, llegar a poder explicarlo, conocerlo y predecirlo. Que está en esos tres axiomas que te dije, el epistemológico, Claro. luego sale la epistemología, que es esa parte de que nosotros queremos de que todo se conozca, en la medida de lo posible que se conozca. Al Ujú. menos en psicología, bueno, en análisis de conducta, que vamos a quitar la psicología al costado, en análisis de conducta lo que nosotros queremos es de que este conocimiento científico pueda llegar a ser conocido, pueda llegar a ser explicado y pueda llegar a ser eh, predecido o predicho, no sé cómo es la palabra, si me acabo de ir, que se pueda predecir a través de las leyes del aprendizaje, sea uniestimular, biestimular, por condicionamiento operante, sea lo que sea. Pero todo comportamiento, y ya un último parafraseo, creo que era de Joseph Roca, igual analista de conducta español, en donde pues, ahí lo coloco en una PPT de una clase que voy a dar, y es de que decía, ¿no? De que cualquier psicología que no aplique un conocimiento pues, funcional de la conducta, o sea, vamos, o sea, no puede ni llamarse psicología. O sea, eso para empezar. ¿Por qué no? O sea, no tienes nada de que guiarte. O sea, te estás guiando bueno, un poquito de acá, un poquito de acá. Y bueno, solamente para cerrar eso. Y ya. Eso es lo último. Bueno, chicos, ya aquí nos despedimos. Tus parques misiles favoritos. Un saludo y hasta la vista. Bye bye. Chao, chao.